Una llamada a la oración. Salomón acababa de construir el templo y dice la Biblia que hubo una gran celebración. ¿Se imagina cómo celebraron? Y dice la Biblia que al terminar todo eso, en Crónicas capítulo 7, dice la palabra: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Los mandó a casa, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que lo pasaron de lo mejor, pero Dios les habló de un modo que sabían que Dios les hablaba mediante Salomón. Y dice así, desde el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Luego les dio una advertencia, les dijo: ahora, si deciden desobedecerme, pasará esto. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, que era su modo de decir, si mi juicio viene sobre ustedes. Luego, en el versículo 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios no cambia de parecer, no cambia sus leyes, no cambia su amor por nosotros. Pero si lo desobedecemos, sufriremos las consecuencias. Ya lo hemos desobedecido y nos hemos dedicado a desobedecerlo, al tolerar toda clase de pecado que Dios, sin duda alguna, prohíbe en concreto que sea parte de nuestra vida. Entonces dice: si se dan cuenta de lo que sucede, si son sabios para verlo, si quieren ser librados, deben hacer esto. Y deseo leer estos 4 y comentar algunos porque esta es nuestra esperanza, es nuestra esperanza. Escucha lo que dice. Dice: si se humillara mi pueblo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Quiere decir reconocer lo pecaminoso en nosotros y entregarnos por completo a Dios Todopoderoso. Dejar nuestro orgullo y reconocer quiénes somos. Somos pecadores, salvos por gracia, convertidos en hijos de Dios, y una vida de pecado no cuadra con quienes somos. Humillarse a sí mismo es reconocer que el poder y el liderazgo soberanos de Dios Todopoderoso están sobre nosotros. Lo primero que dice para enfrentar las cosas que vienen, dice: humíllense delante de mí. Hágase la pregunta: ¿tengo orgullo en mi vida? ¿Acaso cree que los demás son comunes, pero usted es algo fuera de lo común? ¿Puede hacer alarde de sus ingresos, de su cargo? ¿Hay orgullo en su vida o a diario anda en reconocimiento de que depende por completo de Dios para todo? Respira ahora y puede que al instante ya no. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, escucho que mis amigos o conocidos de pronto fallecen. ¿Cuándo se enfermaron? No se enfermaron. Mire, pensamos que de algún modo podremos evadir
todas las leyes de Dios. Pero no es así. La Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios perdura para siempre. O sea que sus leyes, sus principios, no importa cuál sea la generación, ni cuál sea la nacionalidad, vivimos bajo la autoridad absoluta de la palabra de Dios, bien sea de manera desobediente, orgullosa, arrogante, o someternos en humildad a Dios. Así que, al enfrentar los peligros que enfrentamos, no veamos al gobierno para descubrir qué clase de peligros corremos. Vea su entorno, descubra lo que está pasando, vea las noticias de otros países, escuche el clamor de gente que sufre como nunca hemos sufrido. Dios dice, humíllense, o sea, no dependan de sí mismo. Dense cuenta de que Dios Todopoderoso es su fuente de protección, cuidado y provisión en su vida. Luego dice, no solo eso, humíllense y oren. En toda la Biblia se nos exhorta a orar. Permítame preguntarle, después de orar por usted y sus hijos, su hogar, su sueldo, su empleo, su esto y aquello, cuando por fin se le agotan las peticiones personales, me pregunto, ¿cuánto le toma el volverse a orar por este país? O si dijese, bueno, no sé orar por el país. Bien, le digo ahora mismo esto. Dios nos dice, humíllense y oren. La Biblia habla de clamar a Dios. Clamar a Dios es un indicativo de que reconozco cuán incompetente soy. Es reconocer que sé que corro peligro. Clamar a Dios dice, dependo de ti, Señor. Sin tu ayuda estoy perdido. Clamar a Dios es lo que debería hacer todo creyente en sus oraciones, al comenzar a darse cuenta de cuán serias son sus circunstancias. No puede solo leer la prensa o ver la televisión o escuchar los reportes de quienes nos gobiernan. Lea la Biblia y vea qué indica que algo está mal, que no está bien. Y no vemos evidencia alguna de que nadie no sea lo suficientemente sabio, brillante, humilde y sumiso para hallar las respuestas correctas. Así que caminamos en círculos. Bueno, las cosas mejorarán cuando siguen empeorando. Dios dice que oremos. Y piénselo, esa es la manera de comunicarnos con Dios, de escucharlo, escuchar a Dios y orarle. Y cuando leo el Salmo 34, veamos el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y podemos leer otros pasajes bíblicos que hablan de orar y cómo Dios nos responde. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quién más nos libra? ¿Quién más puede librarnos? No otra nación, no nosotros mismos. Ese es el colmo del orgullo. Así pues, nos exhorta Dios a buscar su rostro y orar. Y por nuestra nación, hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por los legisladores. Debemos pedirle a Dios que despierte a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Debemos pedirle a Dios que los despierte. O sea, que dejen de preocuparse por su cargo y por cuánto durarán allí y comiencen a pensar en la gente a quien se supone que gobiernan. Y solo Dios puede hacer eso. Él dice que debemos orar.
también debemos buscar su rostro. Y bueno, ¿qué significa eso? No vemos a Dios. Escuche bien. Si usted se postra ante Dios Todopoderoso y se humilla ante Él y trata con su pecado y limpia y purifica su corazón, no ve a Dios físicamente, pero su relación con Dios y el gran deseo de Dios de hablarle a su corazón, usted percibirá. Usted va a sentir algo cuando se trata de buscar su rostro. Es simplemente esto. Usted no verá a Dios, pero tendrá una relación con Dios que será muy estrecha. Usted tendrá una relación con Dios en la que sabe que Él le escucha. Él está ahí presente, no en presencia visible, sino invisible. Buscar su rostro es buscar su voluntad y su camino en su vida. Y todos debemos orar así. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué hacer, cómo manejo esto. Debemos humillarnos, clamar a Dios y buscar su rostro. ¿Cómo? Vaya a la Biblia y diga, Señor, habla a mi corazón, ¿qué quieres decirme? Usted tiene grandes decisiones en cuanto a sus hijos, su esposo o esposa, grandes decisiones en cuanto a su empleo, grandes decisiones en cuanto a su futuro. ¿Se lo ha consultado? ¿Busca su rostro? Señor, ¿qué quieres que haga, ya que eres omnisciente y sabes qué es lo mejor? No sé qué hacer en este momento, pero te pregunto, busco el rostro de Dios, su mente, la voluntad de Dios, el plan de Dios, su propósito. ¿Qué quieres que haga? Y usted dirá, no creo que Dios me conteste una oración así. Si Dios no lo ha hecho, es porque usted no se lo ha pedido y no ha esperado que Él lo haga y no confiaba que Dios cumpliera su palabra. Sí lo hará. Él es Dios de amor, quien se interesa por nosotros como pueblo, como nación y también como individuos. Y vivimos un tiempo en la historia de nuestra nación en que necesitamos acercarnos a Dios. Dios está más que dispuesto a contentar nuestra oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió en su espíritu, en su corazón? Sintió algo en lo profundo de su ser. Sintió, Señor, necesito escucharte. Señor, quizás si me arrodillo, quizás te escuche. ¿Cuándo fue la última vez que sintió a Dios en su vida, tratando de hablarle y mostrarle lo que quería que hiciera? Dios se lo mostrará a nuestros líderes si escuchan y a nosotros si escuchamos. Y toda iglesia en el país debe escuchar a Dios y orar por la nación. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y qué dirá Él? Dios solo dirá, humíllense ante de mí, clamen a mí. Y dice aquí, busquen mi rostro. Pero eso no es todo, hay algo más. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Saben lo que es un mal camino? Malo significa desobediencia deliberada, malo. Así pues, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y alguien dirá, bueno, no creo que tenga ningún mal camino. Desobediencia deliberada, rebeldía deliberada contra Dios es maldad. A los ojos de Dios es maldad. Y cuando hay avaricia, orgullo, egoísmo y todo lo demás, cuando quitamos la mirada de Dios y decidimos vivir de la manera que nos plazca, eso en verdad es maldad. Y pienso en lo que está pasando en el mundo, es como si fuese una plaga. La inmoralidad en el mundo hoy es como una plaga, penetra en cada aspecto de la vida. Es maldad,
es desobediencia y rebeldía deliberada hacia Dios e hiriente hacia otras personas. Entonces, al preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, justo eso dice Dios. Note lo que dice. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse no es solo reconocer que soy un pecador, sino alejarse del pecado. Tras la confesión debe haber arrepentimiento. O piénselo, ¿cuántas veces todos en algún momento hemos confesado algún pecado y hemos dicho, Señor, quiero confesarte esto, te pido que perdones mi pecado, muchas gracias? Y a la siguiente noche confiesa, no otro pecado, sino el mismo. Hay gente que confiesa lo mismo una y otra vez, y dicen, bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero siga leyendo, porque no es solo decirle lo mismo a Dios una y otra vez cada noche, es dejarlo. Dice, si hacen esas cosas y dejan sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debe haber un cambio en este país, debe haber avivamiento. No me refiero a una campaña en carpas, sino en el corazón de la gente, sobre todo quienes dicen ser creyentes. Si hacemos lo que debemos, Dios nos usará para ayudar a otros a ver lo que deben hacer. Y Dios dice que si se convirtieren de sus malos caminos, dice que hará esto, escucharé su clamor. Estoy escuchando, los perdonaré, siempre lo haré, y sanaré su tierra, la rescataré, protegeré su tierra, evitaré que la invadan, destruyan y devoren. Cuando Dios hace una promesa, mire, todo el poder soberano de Dios Todopoderoso la respalda. Y no hay nada que pueda retener su poder. Pero ¿dónde comienza? Comienza con sus hijos. Pues ¿cuántos de sus hijos? Es grandioso lo que hace Dios con un remanente. Un remanente son pocos. Así que hoy le digo, debe haber un remanente de personas que tomen en serio a Dios, en nombre de cada nación. Y nosotros somos parte de ese remanente. Y hoy voy a pedirle que haga algo muy específico. Le pregunto si está dispuesto a comprometerse con Dios Todopoderoso. Usted no será perfecto, eso lo entiendo. Pero si está dispuesto a humillarse ante Dios y decirle, Señor, reconozco mi dependencia total de ti. Segundo, me comprometo a orar, amado Dios, cada día por nuestro país. Y tercero, a aprender a buscar tu rostro, buscarte para saber tu voluntad y camino. Elijo hacer esto, Señor. Quiero abandonar, quiero dejar de arrepentirme. Quiero dejar cada pecado conocido en mi vida, Señor, lo mejor que pueda con lo que me has dado. Escojo una vida consagrada. Clamo por el futuro de mi país y te pido, Señor, que me uses desde hoy. Y reconozco que no se necesitan millones y millones. Comienza con un remanente de gente dispuesta a tomar en serio a Dios. Si usted está dispuesto a acompañarme en esto, en breve le pediré que se ponga de pie, venga al altar y llene este lugar, los pasillos. Párese donde esté, ore con su amigo en silencio o hágalo con alguien más. Pero declaremos hoy, Señor, nuestra postura es a tu favor y comencemos ya mismo. Debemos llenar este altar, estos pasillos, con personas que tomen en serio a Dios y a nuestras naciones. Sé que algunos no pueden moverse, o quizás donde están
pero puede orar solo o con alguien más. Estamos orando por las cosas que hemos mencionado, y sin esto no sucederá. Queremos pedirle a Dios que lo haga en cada nación. Si usted está sentado atrás, acérquese a alguien y dígale: vamos a orar. O si no puede bajar al altar, quédese allá atrás, pero haga algún movimiento para que sepamos que está clamando a Dios en este día. Oremos por unos minutos y luego cerraremos. Padre, clamamos a ti en obediencia a tu palabra, humillándonos delante de ti, sabiendo en nuestro corazón que tú deseas escuchar las oraciones de tus hijos. Te pedimos, primero, buen Dios, que nuestro corazón sea limpio y puro. Nos entregamos a ti, humillándonos ante ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que te queremos, reconociendo que deseamos que nos guíes y nos dirijas, y que cada día sea un día de oración, que cada día vengamos a ti, no a veces ni de vez en cuando. Grábalo en nuestros corazones mientras nos postramos aquí de rodillas. Hacemos un compromiso, amado Dios, de humillarnos ante ti. Hacemos un compromiso de clamar a ti y de creer, amado Dios, que nos escuchas y contestas las oraciones de tus hijos. Oh Padre, pedimos que nuestros corazones sean puros hoy y, Señor, que grabes en nuestras mentes que hoy nos postramos ante ti, de rodillas ante ti, de pie ante ti, diciendo: Señor, amamos nuestra nación, amamos la expansión del Evangelio, queremos que el mundo escuche la verdad del Evangelio. Y Señor, nos has dado libertad y has suplido las finanzas necesarias para llevar la verdad del Evangelio por el mundo entero. Clamamos al Dios soberano del universo. Tú eres nuestra fuerza, nuestra defensa, y oramos, buen Dios, por la derrota del enemigo. Y Padre, no solo victoria por victoria, sino, Padre, que tu nombre sea honrado, levantado y exaltado. El Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios que tiene todo poder, toda fuerza, y quien todo lo sabe. Te glorificamos, te honramos, te amamos, te adoramos, te vemos como nuestra salvación y nadie más. Te pedimos que cambies las mentes y los corazones de quienes nos gobiernan, Señor. Te pedimos gran convicción, Señor. Nos dijiste que dejáramos toda nuestra maldad. Dios, te pido que comiences a grabar eso en las mentes y corazones de tus hijos. Señor, que nada de eso nos pertenece. Somos tus hijos, la familia santa del Dios vivo. Y Señor, no te pedimos que hagas lo que merecemos. Te pedimos que demuestres tu grandioso poder y que cuando tus hijos se postren ante ti y clamen a ti, escuches sus oraciones. Honra nuestras oraciones, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque lo has prometido, y eres honrado cuando nos humillamos ante ti. Eres honrado cuando clamamos a ti. Eres honrado cuando reconocemos nuestra dependencia total de ti. Así que hoy oramos, Padre. Queremos dar un paso, queremos dejar una huella, queremos hacer una declaración hoy, Señor, de cómo este remanente confiamos en ti para el perdón de nuestros pecados, que comiences un cambio en la vida de nuestros países, que nos protejas y nos vuelvas a ti. Dios, sabes justo qué se necesita para eso, y esa es nuestra oración. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por este momento en que podemos reconocer nuestra dependencia de ti, nuestro amor por ti y nuestro amor los unos por otros. Y reconocemos, buen Dios,
el maravilloso privilegio de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Que sea nuestro libro guía cada día de nuestra vida. Y esto oramos en el nombre de Jesús, esperando las demostraciones de tu poder, las expresiones de tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. El seguir a Cristo. Si yo le hiciera esta sencilla pregunta, ¿es usted seguidor de Cristo?, ¿cómo contestaría? ¿Es seguidor de Cristo? Bien, si le preguntara eso a algunas personas, dirían, ¿quiere decir que sí creo en Dios? No. Solo le pregunto si es seguidor de Cristo. O tal vez respondan, bueno, sé acerca de Él, pero esa no es la pregunta. Y a menudo dirían, pues sí, voy a la iglesia. Tampoco esa es la pregunta. O quizás digan, de vez en cuando asisto a la iglesia, sirvo en la comunión y participo. No. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Bueno, doy a buenas causas. Esa no es la pregunta. Creo que soy buena persona. No pregunté eso. Trato de llevar una vida buena, no bebo ni le soy infiel a mi esposa. No le pregunté eso. O oro cuando siento la necesidad de hacerlo. No le pregunté. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Es sorprendente cuántas personas tienen diferentes respuestas, como, pues sí, me considero una persona religiosa. Tampoco le pregunté eso. O bueno, mis padres eran muy religiosos. Tampoco eso le pregunté. Y la verdad es que todas esas respuestas, cualquiera o todas juntas, no equivaldrían a ser o no ser seguidor de Cristo. Mucha gente cree que si ciertas actividades son propias de su vida o ciertas experiencias, entonces eso lo hace seguidor de Cristo, eso lo hace cristiano. No siempre es así. Así que vayamos a Mateo, al capítulo 4, versículo 18. ¿Es usted seguidor de Cristo? Escuche lo que dice la Biblia, versículo 18 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Y dónde encaja Cristo en su vida? Pensando en eso, consideré que el título de este mensaje era El seguir a Cristo. Entonces, lo que quisiera hacer en este mensaje es darles las actividades y las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo, para que pueda decidir si lo es o no. Porque hay ciertas cosas que son esenciales para un seguidor de Jesucristo. Muchas personas creen serlo. Muchas no están seguras. Muchas saben que no lo son. Y muchas, en verdad, son seguidores de Cristo. Así pues, el propósito de este mensaje es solo aclarar eso. Espero que tengan un lápiz, un bolígrafo y un papel. Y quisiera que escribieran esto porque cuando alguien le pregunte, ¿es seguidor de Cristo?, puede decir sí. En concreto, si sabe cómo decir que sí. Quisiera que examinara su corazón y se preguntara no si va a la iglesia, si ha sido bautizado o tomado la comunión, o ha hecho esto o lo otro, sino, ¿soy en verdad un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, ¿cómo es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo suena? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo? Así que espero que lo escriba ahora. Para ser seguidor de Cristo, el paso número 1 es nacer de nuevo. Juan 3 dice,
Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o entrar al reino de Dios. Así que el primer paso para ser seguidor de Cristo es nacer de nuevo. Olvídese entonces del asunto de la iglesia, el bautismo y todo lo demás. Es nacer de nuevo, lo cual es cuestión de confesar sus pecados, rendir su vida a Cristo, aceptar su perdón en su vida y comenzar a andar en sus caminos. Primero de todo, nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Cristo no pudo haber sido más claro al hablar de nacer de nuevo. No solo ser mejor, no solo mejorar, sino nacer de nuevo como resultado de su confesión, arrepentimiento y entrega a Cristo como Señor y Salvador. Paso número 1. ¿Lo anotó? Diga amén. Paso número 2. Es que si es seguidor de Cristo, será una persona que ora. Escuche este pasaje de Jesucristo en Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quizás alguien diga: pues yo oro. ¿Y con qué frecuencia ora? ¿De vez en cuando? No. Si en verdad es seguidor de Cristo, la oración es parte crucial de su vida. De hecho, ¿cómo comienza el día en este mundo sin hablar con Dios? ¿Y cómo se duerme en la noche con seguridad perfecta sin hablar con Dios? ¿Cómo afronta los problemas en la vida sin oración? Es decir, la oración debe ser no solo un hábito, sino parte muy importante de nuestra vida. ¿Orar por qué? Orar por todo. Jesucristo oró por muchas cosas. Pero deseo que notemos esto. Mire, he aquí el Hijo de Dios. Comenzaba su día a solas con Dios. ¿Cuántas veces he hablado de comenzar el día con oración, a solas, pasar un tiempo en quietud? Si desea ser seguidor de Cristo, un seguidor hace lo que hace el líder, ¿verdad? Así que primero que todo, nacer de nuevo. Segundo, hacer de la oración un hábito muy vital en nuestra vida. Entonces, le pregunto, la mayoría aquí se consideran seguidores de Cristo. ¿Dónde cabe la oración en su vida diaria? ¿Es algo que hace si está en problemas? ¿Si tiene necesidad? ¿Si está enfermo? ¿Si se acuerda? ¿O si casi tiene un accidente y le da gracias a Dios? Pero, orad sin cesar, dice la Biblia. Jesucristo comenzaba su día, no solo en este versículo, sino en otros. Comenzaba su día a solas, hablaba con Dios. Claro, los discípulos que no aguantaban tenían que encontrarlo e interrumpirlo. Pero segundo, la oración es una parte vital. Tercero, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. En Mateo capítulo 17, versículo 5, escuche lo que dice la palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es su palabra, y creo que una de las debilidades más grandes entre los creyentes es no escuchar a Dios. Dios es el Dios soberano del universo, Señor, amo de todo, quien requiere nuestra obediencia, rendición y nuestro reconocimiento de su dominio como Dios en esta sociedad y en el mundo. ¿Cuántos estamos escuchándolo? ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas o se retiró a un lugar en particular a orar y dijo: Señor, hoy no te diré nada, solo quiero escucharte? Quizás diga: he escuchado a Dios y no me ha dicho nada,
¿Sabe por qué? No ha tenido la actitud correcta. El Dios soberano del universo, quien le amó tanto que envió a Jesucristo a morir por sus pecados, siempre está disponible para escuchar las oraciones de sus hijos que vienen a Él con sinceridad. No significa ir a Dios después de confesarle todo, porque a veces vamos a Él para confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, lo que sea. Pero un seguidor de Cristo es alguien que ora y escucha a Dios a la vez que habla con Él. Así que le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? ¿Con qué frecuencia toma tiempo para escuchar a Dios? ¿O es usted el único que habla? Mucha gente ora así. Señor, vengo a ti, hoy por mis necesidades, las conoces todas y confío en que me protegerás, guardarás y cuidarás. Y sabes lo que quisiera tener, sabes todo lo que está en mi lista, y confiaré en ti, en que me cuidarás hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso se trata de mí, lo mío y yo. Nada de eso es para adorar al Dios Santo, quien merece nuestra lealtad y obediencia al andar fielmente delante de Él. Número 4. Para ser seguidores de Cristo hay que creer en Él. Este versículo sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar en Dios, tener fe en Él. En Juan capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, ese versículo es esencial para que lo sigamos. Si no creo en Él, no haré lo que dice. Si no creo en Él, no lo obedeceré. Si no creo en Él, no andaré en sus caminos. Si no creo en Él, viviré enfocado en lo que quiero, cuando lo quiero, sea lo que sea. ¿Puede usted decir con sinceridad, vivo por fe? Confío a Dios mis necesidades, mis dificultades, mi dolor. Confío en Dios cuando enfrento una tentación. ¿Qué parte tiene la fe en mi diario andar, en mi vida práctica? Entonces, número 5. Si somos seguidores de Cristo debemos obedecerlo. Lo obedeceremos. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue, el que me obedece. Si en verdad soy seguidor de Cristo, la obediencia es fundamental. Además, es el deseo de mi corazón. Si entiendo quién es Jesucristo, sería un tonto si no lo obedeciera. La Biblia dice: porque la paga del pecado es... ¿Qué? Sonó muy débil. Porque la paga del pecado es... ¿qué? Muerte, correcto. ¿Por qué querría pecar contra Dios si sé que al final habrá muerte? No solo muerte física. Podría ser muerte a mi facultad de amar a alguien. Podría ser muerte a la oportunidad de que Dios bendiga mis ingresos por haberlo desobedecido con ellos. Y así podríamos seguir con la lista. Por lo tanto, la obediencia es esencial para ser seguidores de Cristo. Quizás alguien diga: ¿por qué dedica tanto tiempo a esto? Permítame preguntarle: ¿por qué dedico la mayoría de esas primeras horas y días en la vida de sus hijos diciéndoles: debes hacer esto, quiero que crezcas y seas? ¿Qué les enseñaba a sus hijos? ¿A hacer qué? A obedecerle, porque quería que crecieran y fueran lo mejor posible. Si sigue a Cristo, lo obedecerá. Si no lo obedece, le agradecerá por darle suficientes penas, problemas y pruebas para corregir la distracción en su vida. La obediencia a Dios es fundamental.
Y a la gente no le gusta hablar de obedecer a Dios, quieren hablar de cuán bueno es Dios. Pues claro que Dios es bueno. Y sabe una de las razones por las que es bueno, porque nos enseña a obedecerlo a Él, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestra senda. Ahora, espero que esté escribiendo estas cosas y espero que antes de acostarse esta noche las examine. De hecho, sería buena idea tener esta lista junto a su cama para que diga: bien, Señor, sé que soy tu seguidor, sé que he nacido de nuevo, estoy orando, estoy escuchándote. O sea, examínese. Un verdadero seguidor de Jesucristo hará cada una de estas cosas. Hasta ahora tenemos razón, ¿cierto? Amén. Sonó muy débil, pero ya se despertarán. Debemos obedecerlo y asimismo debemos amarlo. Si vamos a seguir a Cristo, lo amaremos. Escuche Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vea esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno no dividido, mitad en el mundo y mitad con Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, con todo tu ser, con toda tu personalidad. Y Él dice, con toda tu mente. O sea, mucha atención. Si amo a Dios con toda mi mente, tendré cuidado con lo que pongo en mi mente, con lo que pienso, en quién pienso y la clase de pensamientos que tengo. Si en verdad soy seguidor de Cristo y lo amo con todo mi corazón, alma y mente, tendré mucho cuidado con lo que pongo en mi mente. Mire, no puede amar a Dios con todo su corazón y sentarse a ver en la televisión algo que dañe por completo su mente, rete su sentido de obediencia, desafíe el sentido de pureza en su corazón. No, si en verdad lo ama. Y llegamos a este tema de amarlo. Ese amor influirá en lo que pienso, mi forma de pensar, a dónde voy, lo que digo, lo que hago. Amar cubre cada aspecto de nuestra vida. Así que pienso en la gente que dice, claro que sí, soy creyente, soy seguidor de Cristo. Sin embargo, ni siquiera han pensado en cómo sus actividades señalan si son o no creyentes. Asimismo, compartirlo, o sea, hablarle a alguien más acerca de él. Escuche lo que dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Se sabe estos versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, proclamar la palabra, llevar la verdad de su palabra a todas las naciones, a quienes nos aman, a quienes nos odian. Pienso en cómo ese versículo se lleva a cabo hoy en el mundo entero. Hay gente que arriesga su vida 24 horas al día para llevar la verdad sencilla del Evangelio a la gente a su alrededor. Jesucristo envió a sus discípulos a un mundo de odio, enemistad, amargura y muerte. Pero es nuestra responsabilidad proclamar su palabra. Eso significa que debo hablarle a alguien, pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que de forma intencional y deliberada escogió a alguien que usted sabía que en verdad necesitaba conocer al Señor Jesús, que necesitaba ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que les dijo algo? Tal vez solo algo breve o alguna invitación, lo que sea, para llevarlos a donde puedan ser salvos y comenzar a seguir a Cristo. Él les dijo eso a sus discípulos, pero su intención era que todos lo hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí, pero debemos decirles cómo, uno por uno. No tenían televisión, ni radio, ni micrófonos, ni nada, pero transformaron el mundo de aquel entonces. Hoy tenemos el privilegio de llegar a cada rincón de la tierra donde vivimos
Tenemos la facultad y la capacidad de llevarlo. Pero la verdad es esta: no estoy seguro de cuán genuino sea yo si no estuviera interesado en alguien. Una cosa es decir todo el mundo, pero ¿qué de alguien? Todo el mundo conoce a alguien a quien decirle algo, al menos despertar su atención respecto a su relación con Dios. Eso es un verdadero seguidor de Cristo. Es decir, no lo seguimos a ciegas, sino que seguimos a Cristo, siendo sensibles a las personas que nos rodean, quienes no lo siguen y lo necesitan con urgencia. Todos conocemos a alguien hoy que necesita a Cristo en su vida. Mire, un verdadero seguidor de Cristo no cierra sus oídos, ni sus ojos, ni sus sentimientos. Somos sensibles a gente a nuestro alrededor que necesita a Cristo con urgencia. Desde luego, número 8, servirle. Si somos seguidores de Cristo, le serviremos de alguna manera. Escuche lo que dice la palabra en Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Más claro que el agua. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quiere que Dios le bendiga? Esta es una de las promesas más breves de la Biblia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos tenemos la facultad de servir al Señor de algún modo, pero ¿cómo sirve al Señor? Sirviendo de algún modo a alguien más. Hay muchas formas de servir al Señor, pero el asunto aquí es que Él quiere que nos demos a otros. Pensemos en esto. ¿No fue eso lo que Él hizo? Vino al mundo, vivió 30 años en los que trabajó como carpintero y luego dedicó sus últimos años a predicar el Evangelio, a compartir la verdad, y murió en la cruz por nosotros. ¿Qué hacía? Servía al Padre. Y cada vez que hacemos algo que es agradable a Dios, sabio, útil, ya sea en palabra o hecho, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. Eso hacen los verdaderos creyentes. Los seguidores de Cristo no son egocéntricos, sino que ven a su alrededor. Los seguidores de Cristo pueden sufrir con la gente que sufre. Los seguidores de Cristo pueden discernir cuando alguien a su alrededor sufre, ya que nadie más parece importarle o entender. Los seguidores de Cristo están dispuestos a servir a otros, al dar, al alentarlos de alguna forma, al proclamarles la verdad del Evangelio o presentarles la verdad del Evangelio aunque no quieran escucharla. Los seguidores de Cristo marcan la diferencia. Desde luego, esta es una que no nos gusta. Los seguidores de Cristo sufren por Él. Están dispuestos a sufrir por Él. En Filipenses, capítulo 1, versículo 29, un versículo maravilloso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quizás diga, bueno, no sé por qué tengo que sufrir para ser cristiano. Tal vez nunca tenga que sufrir para ser cristiano, pero si quiere seguir a Cristo, es probable que sufra de algún modo. Quizás piense, bueno, los pastores no sufren. No se ha puesto en nuestros zapatos. Así pues, si sigue a Jesucristo, sufrirá. Presta atención. Sufrirá el rechazo de algunos, tal vez sufra con su situación económica o sufra por su empleo, puede que sufra en sus relaciones. Si es un verdadero seguidor de Cristo, hay gente que no le querrá en su círculo. ¿Sabe por qué no lo quieren? Porque los hace sentir incómodos, porque su personalidad tiene algo que no encaja con ellos. ¿Aman el mundo? Usted no. No bebe lo que beben, ni va a donde van, ni viste lo que visten. Así que hay algo en usted que no les cuadra. Pero la Biblia dice que debemos sufrir por Él.
O sea, debemos estar donde necesitamos estar, seamos aceptados o no. Debemos hacer lo que tengamos que hacer, les guste o no. Hay que compartir el Evangelio, sea aceptado o rechazado. Verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, si lo ha escrito, que espero que sí, póngalos en su casa junto a su cama y esta noche, antes de dormirse, véalos. No tiene que decir todo lo que he dicho, solo nacer de nuevo, orar, escuchar, creer, obedecer y amar. Fíjese, cuando justo antes de dormir repasa algo así, se duerme con eso en mente. Eso es lo último en lo que piensa. Toda la noche su mente programa esa verdad en su razonamiento. Y cuando se despierta en la mañana, si repasó todos esos y dijo, Señor, quiero ser seguidor de Cristo hoy, gracias porque he nacido de nuevo, y repasa toda la lista, no le tomará mucho en aprendérselos de memoria, ¿verdad? Porque su mente se ha programado para pensar como Dios quiere que piense. ¿Y qué sucede? Dios transforma nuestra vida sin siquiera darnos cuenta de lo que sucede. Y esa es mi oración por usted. Hoy está aquí. Quizás esté de visita o tal vez lleve varios domingos asistiendo, pero no ha nacido de nuevo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ni le ha rendido su vida. Ese es el primer paso y le animo, porque mire, lo demás no cuenta. Olvídese de los demás hasta que dé el primer paso, porque todos los demás tienen de base el primero. Si está dispuesto a pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados y rinde su vida hoy a Él, y quiere edificar sobre este fundamento que es su fe en Cristo, Él está dispuesto a perdonar sus pecados y a comenzar hoy mismo con usted, dándole la vida más maravillosa que podría imaginarse. Amén. Amén. Oremos, Padre. Te damos las gracias porque en tu infinita sabiduría hiciste la verdad tan sencilla para que todos la entendiéramos a fin de andar en obediencia a tu voluntad. Graba estas verdades en nuestros corazones y mentes. Padre, te pido que traigas a la memoria de cada persona que antes de apagar la última luz vuelva a leer esto y te pida que actúes en su corazón. Y después de encender la luz mañana, que vuelvan a leerlo. Y Señor, que traigas a su mente uno o todos estos a lo largo del día en su trato con otros. Al escuchar sus penas, sus problemas, sus cargas. Somos tus seguidores, Señor. Queremos ser tus seguidores genuinos e impactar la vida de otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El desafío de la fe que titubea. Se pregunta a menudo por qué Dios no ha contestado su oración, si ha acudido a Él una y otra vez por el mismo asunto. Se lo dice, le da todos los detalles, pero no pasa nada. ¿Podría ser debido a su fe? No que no la tenga, sino que su fe titubea. Hoy es firme y en la noche no está seguro. Fuerte mañana, quizás al día siguiente no tanto. Así que tenemos fe titubeante, o sea, que va y viene. Y nos preguntamos por qué Dios no escucha y contesta nuestra oración. En Santiago, capítulo 1, le invito a acompañarme al segundo versículo del capítulo 1, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora no nos gustan mucho las pruebas, ¿verdad? Pero dice que lo tengamos por gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba tiene algo bueno, mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que deseo que pensemos en toda esta idea de nuestra fe titubeante. Y Santiago vivía cerca del mar de Galilea, no hay duda. Y cuando esos vientos cálidos bajaban de la montaña al mar y las tormentas de las que hablaba el Señor Jesús en medio de ellos, y las olas iban de un lado a otro, y el barco subía y bajaba, se morían de miedo, conscientes de que se hundirían. Dice que a veces así es nuestra fe. O sea, no es firme, no siempre es igual. Mucha atención. Una de las marcas de nuestra devoción a Cristo es el hecho de que podemos orar y orar, y no nos damos por vencidos, porque Dios no contesta en nuestro horario. Y le diré cómo saber cuándo está por desistir al pensar, no sé, quizás no esté pidiendo lo correcto. En el fondo sabe que sí. Así que una mañana despierta y piensa, Dios contestará a mi oración hoy, alabado sea el Señor. Se emociona, pero no sucede. Luego se levanta y piensa, Señor, ¿qué pasó? Así que nos juzgamos nosotros mismos, nos condenamos. Concluimos que Dios no siempre contesta oraciones. Si contesta siempre, quizás no como yo quiera que lo haga, pero siempre contestará. Diría que su fe es fuerte, firme, constante, que cree, que no titubea, que confía con todo su corazón, consciente que Dios contestará su oración. O diría, para ser sincero, puedo creer en Dios siempre y cuando tenga un poco de aliento, pero a veces pienso, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no has contestado mi oración? ¿Cree que quejándose con Dios hará que conteste su oración? No. Porque eso dice, Dios está cumpliendo su tarea. O sea, cuando discutimos con Dios, ¿qué hace Él? Primero, nos muestra que somos impacientes. Y segundo, no sabemos su voluntad. Tercero, no estamos listos. Entonces, lo que para nosotros pareciera un error u olvido por parte de Dios, para nada lo es. Y lo que hacemos no nos gusta reconocer, que comenzamos a dudar lo que Dios dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, Señor, he estado pidiendo desde el lunes y no tengo respuesta. Luego le citamos otros versículos y no parecen impresionar a Dios para nada. ¿Y qué sucede? Cuando nos damos cuenta ya pensamos, no lo hará. O sí lo hará, quizás sí, quizás no. Y así nuestra fe sube y baja. La fe que fluctúa no recibe nada de Dios. Entonces, pensemos por un momento. ¿Qué hace que nuestra fe fluctúe así? Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en lugar de por la palabra de Dios, al mover nuestros ojos de su palabra y sus promesas a lo que sentimos, comenzaremos a estar inestable en nuestra fe. Y Dios lo sabe. Lo maravilloso de esta palabra es que nunca hay que cuestionar lo que dice Dios. Lo que dice no solo es cierto a veces, sino que es verdad siempre.
cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en vez de su palabra, nuestra fe estará arriba hoy y abajo mañana. Así que ponemos nuestros sentimientos primero. Esa es una de las razones por las que flaqueamos. Segundo, cuando sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. En otras palabras, no podemos llevarnos por la razón, porque la razón y la fe no siempre están de acuerdo. La razón de Dios, por ejemplo, para no contestar mi oración como le pedí, quizás no sea la misma que se me ocurriría. Por ejemplo, cuando acudimos a Dios y le pedimos algo grande, tenemos razones de toda índole para creer que contestará nuestra oración. Puede ser que Dios vea algo que aún no hayamos considerado y no tiene la intención de contestar nuestra oración hasta que confronte eso. Así que, si hay alguna reserva, alguna duda, alguna instancia en la que Dios esté esperando, es porque tiene una razón legítima, buena, divina y útil para ello. Creo que a menudo los creyentes, porque Dios no contesta nuestra oración cuando esperamos, lo que sucede es que dudamos, hacemos pucheros y pensamos, no tiene caso orar más por lo que le pedí a Dios. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, escuché que está hablando de la oración, yo oraba. Le digo, ¿cómo que oraba? Bueno, antes oraba y Dios no contestó mi oración, así que me olvidé de eso, desistí, pues Dios no contesta mi oración. Es sorprendente lo infantiles que podemos volvernos cuando las cosas no pasan como y cuando esperábamos. Entonces pregúntese, ¿me guío por la razón o por la palabra de Dios? Y luego, en tercer lugar, no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. O sea, si no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, dudaremos de lo que ocurre. Recuerde que como seguidores de Cristo nada puede sucedernos a menos que Dios lo permita. Así que, dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento, momentos de duda, ¿por qué los permite? Porque está tratando de edificarnos. Entonces no logramos ver a Dios en nuestras circunstancias. Lo que pasa es que comenzamos a tambalear en nuestra fe. ¿Cómo Dios nos ayuda a crecer si no nos pone a prueba? Si no lo hace, si no permite que enfrentemos situaciones que no entendemos, que no nos gustan, que a menudo nos llevan a su palabra. Pienso en ocasiones en las que he estado en situaciones y he pensado, Señor, tienes que hablarle a mi corazón. Y abro la Biblia en algo así. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Por casualidad llegué a este pasaje. Pero eso es lo que suele hacer Dios, no siempre, pero me lleva justo al versículo bíblico que sabe que necesito. Porque todos pasaremos por pruebas y una de dos cosas sucederá. O voy a Dios, confío en Él, voy a su palabra y fortalezco mi fe, o me hallaré tambaleando y perdiendo el tiempo, y a menudo allí es donde la gente se mete en problemas. Pues si Dios me amara, no dejaría que pasara esto. Mire, pase unos cuantos días y la palabra de Dios y estará en problemas. Dios sabe justo el momento preciso para suplir cada necesidad que tengamos. Y a veces espera mucho tiempo, Y desistimos y volvemos, desistimos y volvemos, desistimos y volvemos. Recuerde esto, mucha atención. Si ha pedido algo dentro de la voluntad de Dios, relájese. Vendrá en su tiempo, cuando Dios sepa que usted está listo y Dios está listo. Y recibirlo en ese momento facultará que Dios logre lo que quiere lograr en su vida. Pues Dios está a cargo y a veces escuchamos consejos negativos de otras personas. ¿Cuántas personas le han dicho, bueno, debes estar pidiendo algo equivocado porque ¿cuánto tiempo has estado orando por eso? Entonces piense en por qué se encuentra titubeando en su petición de oración. Porque piense en esto,
¿Cómo lo llamamos? ¿Nuestro qué? Padre. Nuestro Padre Celestial le ama. Y piense en esto la próxima vez que crea que a Dios no le importa. Lo único que tiene que hacer es recordar esto. Ve a la cruz. ¿Quieres saber si le importa o no? Ve a la cruz. No hay nada que iguale eso. No hay amor igual a lo que hizo Dios mediante su Hijo Jesucristo en el Calvario. Nada, nada igualará eso. Entonces, cuando desistimos, no nos damos cuenta de lo que Dios planea. Él siempre planea algo bueno, sea lo que sea. Entonces, si escuchamos consejos negativos, tendremos problemas. Mire, si ora a Dios por algo en su vida, quizás sea mejor que se lo reserve para usted. Algunos asuntos puede pedirle a otros que le ayuden a orar, como es natural. Pero luego hay otros que Dios solo quiere que sean ustedes dos, los dos solos para confrontarlo. Él le dice, no le hables a nadie más de esto, solo habla conmigo. Y dirá, está bien, Señor, he estado hablando contigo 3 meses y nada pasa. Sí, mucha atención, sí ha hecho. Escuche, cuando crea que Dios no ha hecho nada, Él ha tenido 3 meses para trabajar en usted y para prepararle para la respuesta. Y a menudo, justo antes de que Dios nos lo tenga todo listo, queremos desistir. Decimos, Dios no me ha escuchado. Nos alejamos de Dios en un punto crucial de nuestra vida. No olvide eso. Lo veo que sucede siempre. He estado orando. ¿Y qué sucede? Pues ¿sabe qué? He decidido que Dios no me ha escuchado. Sí lo ha hecho. Piense en esto. ¿Por qué no habría de escucharle? Usted dirá, pues no soy salvo. Dios está esperando que reconozca su pecaminosidad, que clame a Él para que le salve. Así que no desista de Dios. Él sabe justo dónde está en su vida. Y además, cuando enfocamos nuestra mente en nuestras circunstancias y no en Dios, ¿qué hace Dios? Recuerde esto. Dios siempre tiene como objetivo nuestro amor, devoción y compromiso con Él. Nuestra mente está en algo más. Su mente está en lo que edificará nuestra relación. Entonces, al pensar en enfocarnos en las circunstancias y pensamos, ¿cómo Dios? O sea, ahora que ha pasado esto, ¿cómo podría Dios hacer algo con esto? No podemos apurar a Dios, no podemos apresurarlo. ¿Le importa a Dios? Sí. ¿Le interesa a todos? Sí. ¿Se interesa por todos? Sí. Pero Dios sabe lo propicio, el momento, el lugar, la persona, lo que sea. Dios sabe justo lo que necesitamos, sabe justo el momento para proveerlo, sabe hasta cuándo retenerlo hasta que capte nuestra atención. ¿Diría que Dios quiere lo mejor para usted o solo lo bueno? Lo mejor. Quiere lo mejor para nosotros. Hay que estar dispuestos a esperar lo mejor. Circunstancias. No podemos dejarnos llevar por ellas. Desde luego, uno de nuestros problemas es que no conocemos los caminos de Dios. O sea, no hay nada en la Biblia que diga, pedid y se os dará de inmediato. Eso deseamos que diga, pero no lo dice. Y al pensar en cómo actúa Dios, mucha atención. Lo que sea que le pidamos, que quizás sea la voluntad de Dios, por lo general, no solo tiene eso en mente, sino también algo más. Dios es amoroso. Dios no está tratando de privarnos de nada bueno. Nuestra fe comienza a flaquear porque no lo recibimos cuando y como lo queremos. Y puede ser que no lo recibamos mediante quien esperábamos que viniera. Y mientras más entendemos los caminos de Dios, más pacientes seremos en cuanto a oraciones contestadas. Porque a veces Dios retiene, mucha atención, Dios retiene lo que buscamos,
porque tiene algo mejor de lo que buscamos. Piénselo. Dios, su Padre Celestial, ¿por qué habría de privarle de algo que sea bueno para usted? ¿Por qué le daría algo inferior a lo mejor? Dios tiene grandes planes para todos nosotros. Y tienen que ver con hacernos como Él, conformarnos a la semejanza de la imagen de Cristo. Eso es lo que le interesa. Todo esto es algo que hacemos nosotros. Así que no conocemos los caminos de Dios. Y una de las causas de que nuestra fe se tambalee es nuestra culpa por pecados presentes o pasados. Y preste mucha atención. Al hablar con gente a lo largo de los años, uno de los obstáculos más grandes al confiar en Dios es ver atrás. Y en vez de ver a Dios y su amor, su perdón, su bondad, ven atrás y piensan: ¿cómo pudo Dios amarme por lo que he hecho? ¿Cómo pudo Dios amarme con lo que he visto, a dónde he estado, lo que he sido? Así nos juzgamos y al diablo le encanta eso. Dios no quiere que veamos atrás, sino directo a Él. Dios perdona todo pecado, lo limpia con la sangre de Cristo. Somos sus hijos. Está conformándonos a su semejanza. Actúa en nuestra vida a diario porque sabe dónde estaremos al final. Entonces, pregúntese: ¿es su fe firme, fuerte, inamovible? ¿O es insípida? No sea como las olas del mar que van y vienen. Entonces, ¿cómo corregimos nuestra fe titubeante? La corregimos al hacer estas preguntas. Tengo una lista. Hágase las siguientes preguntas. Número 1. ¿De dónde vienen estas dudas? ¿De dónde vienen estas dudas? Quizás algo en su pasado, quizás algo en su vida. Mire, cuando le pregunta a Dios sobre su vida y está viviendo en pecado, tendrá confusión. Un espíritu de confusión envolverá la vida de una persona que está viviendo en pecado y hablando con Dios. Tendrá un sentimiento de confusión. ¿Y de dónde vienen estas dudas? Segundo, piense en esto. ¿Prometió Dios suplir todas mis necesidades? Pues escucho un par de sí. ¿Cuántos aquí dirían: Dios sí, Él ha prometido suplir todas mis necesidades? Amén. ¿Lo ha hecho? No solo lo ha prometido. Preste mucha atención. Dios suplirá todas nuestras necesidades. No todo lo que quiero, no todos mis deseos, sino todas mis necesidades. ¿Y por qué no suple todos mis deseos? Porque me ama demasiado. Si mis deseos entran en conflicto con la palabra de Dios, Dios no los concederá. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado para darnos lo que no debemos tener. Gracias a Dios que no me ha dado algunas cosas que le he pedido. Porque mire, Él siempre tiene algo mejor. Y piense en esto. Todos diríamos: sí, ha prometido suplir nuestras necesidades. Piense en esto. ¿Acaso no prometió estar con nosotros